Recibimos en la tarde de Todo para Vos a Patricia Muñoz García. Ella es trabajadora social para la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Es también la impulsora de la ordenanza Oficina de Asesoramiento y Acompañamiento en Adopción aquí en nuestra ciudad, en Río Cuarto. Hoy la hemos convocado para hablar de violencia, ese concepto que se ha impuesto bastante fuerte en nuestra sociedad con acontecimientos que han ocurrido últimamente y justamente los medios se han encargado de poner el foco en ese tipo de violencia que ocurre en la calle, que tiene que ver más con la policía, lo judicial. Y hoy vamos a tocar el tema de la parte que nos toca respecto a la violencia y la sociedad. ¿Cómo estás, Patri? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias a vos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, la verdad que es un tema que da para hablar, que tendría que estar en agenda política y también de la sociedad. Si no, parece que cuando hay casos parecen aislados, parece que nos toca lo más sensible, unas ciertas fibras, y después se nos va la capacidad de asombro y pasamos a otro tema. Entonces está bueno que nos ocupemos, y más cuando hay cifras que son alarmantes, ¿no? Reconceptualizar este término violencia con lo que tiene que ver con la cotidianeidad, porque pareciera que violencia ocurre, como decía al principio, con la inseguridad en las calles, con delincuentes, malvivientes, pero cuando nos toca ver que es en el círculo cercano, en la misma casa, la violencia doméstica, la violencia hacia las infancias, o también ese tipo de violencia que se da viniendo de personas que no son delincuentes, jóvenes de una clase social bastante más acomodada, nos sorprende y ahí nos cae la ficha de que es un término bastante más amplio del que hemos naturalizado. Tal cual, y que somos parte de tanto de las soluciones como de esas consecuencias que estamos viendo, ¿no? Y como vos bien lo decís, en muchos de los casos que hay de violencia de género o de violencia intrafamiliar, un 30% de esos casos son directamente afectados los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué sociedad estamos dejando? ¿Qué niños estamos criando? ¿Y qué valores también estamos dejando? Porque parece ser que estamos naturalizando todo este tipo de cuestiones. Sí, yo creo que respecto a lo que es la difusión desde los medios también, se pone en foco un aspecto, un tipo de violencia y se dejan de lado los otros y pareciera que tiene que ser así, ¿no? Escuchaba hace poco con el caso de este niño que fue muerto, ultrajado y demás, el caso de Lucio que nos tocó a todos realmente y que debemos hacer un clic en lo que hacemos como sociedad, en el cuidado y el acompañamiento de las infancias, pero pareciera que había que poner el foco en las infancias, pero descuidar, quitar el foco, por ejemplo, de lo que tiene que ver con otro tipo de violencia. Y la verdad es que deberíamos ocuparnos de todas las violencias. Suena tal vez feo, pero nada más ignorante que eso, ¿no? Nada más ignorante, porque todo está relacionado y además, sin ir más lejos, la mayoría de los medios, me animo a decir que un 90%, estuvo revictimizando a Lucio, poniendo su imagen, poniendo sus videos constantemente, y eso es violencia también, mostrando datos que la verdad no eran necesarios para morbo, para un montón de situaciones, que encima las vivimos todos los días, solo que nos enteramos con casos ya puntuales. Cuando, por ejemplo, en este caso se llegó a la muerte, ¿no? ¿Y cuántos otros casos hay? Como el caso de Fernando, que también nos resonó tanto porque venía de chicos que no eran delincuentes de la calle. La construcción de los medios, la verdad, es muy errónea, de muchos medios, y cuesta mucho de que profesionales de la comunicación digan, bueno, tenemos que ser responsables y comunicar este contenido sin tergiversar otro. Pero bueno, lamentablemente tal vez lo que vende es esto, apuntar a otras cuestiones, ¿no? Y sin desmerecer también las luchas de las corrientes militantes de todo tipo, que tiene que ver con los derechos de las personas. Aquí ya no importa el género, cuando hablamos de violencia, tal cual. Bueno, viene la violencia desde cualquier lugar, desde cualquier persona y hacia cualquier persona. Y que tanto se ha pedido por las infancias en esos movimientos, ¿no? Porque tantas luchas que se han dado, y después cuando convocamos a marchar o a concentrarnos, no sé, en CENAF, por ejemplo, terminamos siendo 20 con mucha suerte. Y después ves estos casos cuando pedimos por la creación urgente de un ministerio de infancias, y empiezan que por qué tanta creación de ministerio, y porque hace años venimos pidiendo por la creación de este ministerio, porque estamos alertando de estas situaciones donde también involucramos
y creo que el movimiento feminista ha sido el único movimiento que ha incorporado a las infancias, porque en cada marcha no hay un solo documento que no hable del abuso sexual en la infancia, de la cantidad de inoperancia que hay en gobernantes que les pagamos el sueldo y que terminan haciendo, no sé, un curso o una capacitación de infancias muy paqueta, muy divina, pero cuando vas a CENAF te encontrás con que nada situaciones deplorables. Lo mismo sucede, ¿no?, con el tema de la ESI, de la educación sexual integral, que es una ley, que es obligatoria, que tanto ayudaría a los niños, niñas a interceptar estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, la misma violencia, y sin embargo también es algo que está como en una brecha de la ley a la realidad. No tendríamos tanta sífilis, tantos casos de embarazos adolescentes. Y es urgente la implementación, y bueno, y parece ser que cuando hablamos estamos pidiendo algo que no sé, que es superfluo, que no es necesario, y ahí están las consecuencias, lamentablemente. Vos que estás también con este proyecto del cual fuiste impulsora, que tiene que ver con el asesoramiento para la adopción. Hay tantos niños, niñas que necesitan de una familia que quiera ahijar, porque en realidad es real. Aquí la necesidad es la de las infancias, más que la de esas personas que deciden y toman esa responsabilidad de recibir a un niño. ¿Cómo sigue estando eso, digo, respecto a lo que se sabe en la sociedad? Y está todo tan relacionado, porque es una parte del camino de las infancias, donde ya se ha vulnerado todo, donde, como en el caso de Lucio, lamentablemente que llegó a la muerte, pobre criatura, pero hay casos en donde no han llegado a la muerte y han sufrido las mismas o peores vejaciones, y bueno, y han tomado una medida de protección, se ha llegado al acogimiento de ese niño, lo han retirado del centro de vida, y tal vez se ha trabajado para que se construya otro vínculo con otros familiares, o como vos decís, que sea ahijado a través de la adopción. Y bueno, trabajando en la Defensoría hemos tenido consultas, por suerte, y uno trata de asesorarlos desde la ley, obviamente, facilitando la información acerca de los requisitos, a dónde tienen que ir a inscribirse. Se los aconseja en esto de que también tengan un apoyo terapéutico, porque es la construcción de un nuevo miembro en la familia, es la construcción de una persona que va a venir con una historia, y en muchos casos vienen con estas historias de quemaduras de cigarrillos, por ejemplo, que en el caso de Lucio, pobre criatura, parecía algo nuevo para la sociedad, y no es nuevo que las quemaduras de cigarrillos se encuentren en niños. Vamos a tocar un poquito este tema en lo que tiene que ver con la sociedad. Es un delito si se sabe de algún maltrato hacia infancia, adolescencia, no decir, no denunciar, pero ¿por qué crees que muchas veces la gente no lo hace? Porque en el caso de Lucio acudía a un jardín de infantes, de pronto había tenido varias visitas al hospital por distintos tipos de quemaduras, como vos decís, quebraduras. ¿Por qué crees que nadie en el entorno pudo percatar, e incluso la jueza que también lo devolvió, ¿no?, a este hogar lamentable en el que tuvo que vivir? Yo creo que hay dos cuestiones particulares. Una, cuando ya hablamos de patriarcado, es una palabra a la que la sociedad misma rechaza. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista lo ha usado tanto, lo sigue usando, pero para esa jueza no queda otra situación, no queda otra explicación de lo que ha pasado, de algo que sigue tan impregnado en la matriz de la sociedad y que se sigue reproduciendo, que es creer que una mamá lo va a tener mejor que nadie. Y no, puede ser una abuela, puede ser un perfecto padre o una familia comunitaria. Entonces ese instinto del que tanto se habla de la madre y demás, yo creo que eso sigue impregnado en la justicia. Eso es algo patriarcal, creer de que a toda, como sea, va a estar bien solo con la madre y no con el padre o con algún otro familiar. Y por otro lado, este rol, ¿no?, que toma el hombre también, digo el hombre en el caso de Lucio y en otros más, donde, bueno, si quedó embarazada, veo si puedo ayudar, veo si puedo darle el apellido, muy pasivamente. Y bueno, esto ya es una situación una opinión muy personal, pero yo creo que muchos hicieron algo que también, que era lo segundo que te quería decir, algo que también está muy impregnado en la matriz de la sociedad, que es lo personal es político,
como siempre decimos, pero que no se logra entender. Claro. Si voy a una vivienda y veo este tipo de situaciones, veo un menor o una criatura que esté, a un menor de edad que esté golpeado, que está sufriendo algún tipo de vulneración de derechos, hay que denunciar, seas el vecino, el papá, la vecina, el docente, el pediatra. Claro, Patri, porque sí, es muy impregnado esto del no me meto, es muy de la familia y no es así. Bueno, digo, vos has acompañado muchos casos en este sentido, que por suerte no han llegado a la muerte, pero sí han pasado por situaciones de vejaciones, violaciones y otro tipo de maltratos en niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres en general, porque acá es una cuestión de violencia. Tal cual. Bueno, ¿cómo hace la gente rápidamente? ¿A dónde tiene que denunciar cuando, por ejemplo, sos docente y sabes que un niño viene con marcas? ¿Escuchás a tu vecina? Los docentes hace mucho tiempo tienen un protocolo que es muy claro, al que no tienen que andar avisándole ni a un director, ni a una directora, nada. Claro. También corre por algo muy personal, individual, digamos, que es la obligación a denunciar, más allá de la profesión de cada uno. Entonces, lo primero es llamar al 102 o acercarse a la oficina más cercana que tenga sobre niñez e infancia. Y si no, la policía. Directamente la policía. Lamentablemente, tengo que decir que en muchos casos está tan naturalizado esto que si no hay un delito, por ejemplo, hay un niño en el semáforo a las 12 de la noche. No tiene que estar un niño en el semáforo a las 12 de la noche. Y llamás a la policía y no saben para qué llamás a la policía. Claro. ¿Llamás para qué? Para que tomen cartas en el asunto y que deriven a la secretaría correspondiente o a la guardia correspondiente. Lo primordial es que exista una guardia, para ciertas horas. Esa guardia no existe o está muy escasa o no la están pagando, entonces algún funcionario se lleva el teléfono y bueno, atiende cuando puede, con los recursos que hay, y eso está mal. Hay que ver también a los trabajadores de la niñez cuánto se les está pagando. Claro, es un cúmulo de cosas desde la persona más pequeñita o que no tiene una sola nivel de responsabilidad, altos. Claro, tal cual. Siempre en mi caso lo que hago es acompañar a las familias o a ese caso a denunciar y a que siga todo el camino legal con quienes tienen la responsabilidad de prevenir o de actuar cuando hay ya una vulneración de derechos. Pero lo primordial es el 102. Bien, bueno, Patricia, muchas gracias por esta visita. Hay mucho más para hablar, por supuesto, vamos a seguir hablando del tema para al menos ponerlo sobre la mesa y pensarnos en el lugar que nos toca como personas en la sociedad, ¿no? Sí, una sociedad en construcción. Ni hablar que sí. Gracias a vos. Muchas gracias.